Estábamos con el tema de producto interno, que recordemos era una función, no debemos olvidarnos que es una función que tiene un dominio en particular, V por B, donde B es un cuerpo, perdón, B es un espacio vectorial donde el cuerpo ahora van a ser los reales o los complejos. De ahí no nos vamos a salir, reales o complejos, nada más. Así que estos van a ser números, no solo escalares. Entonces tenemos el dominio en ese espacio vectorial con producto cartesiano y el mismo cuerpo como codominio. Y cumple cuatro axiomas. Dos axiomas, perdón, un axioma habla de la suma, otro habla del producto entre un escalar y x, que es la operación que se define en el espacio vectorial, mientras que acá tenemos el escalar multiplicado por lo que le asigna esta función a un par cualquiera del dominio, pero ese producto va a estar en el cuerpo K. Y otra que habla del vector nulo. Así hay que recordar esto. Uno que habla de la suma, uno que habla del producto y uno que habla del nulo. Y otro que habla de una especie de conmutativa, porque L aplicado a X e Y es el conjugado de L aplicado a Y, X, o sea que lo da vuelta el par ordenado, pero sí o sí le pone una raya arriba y esa raya significa número conjugado, porque acordémonos que estoy tomando reales o complejos acá. Entonces, la idea va a ser considerar a los complejos de entrada y después cuando yo necesite que sean los reales, lo voy a especificar. K es igual a los reales. Entonces yo siempre voy a considerar que son números complejos. Estos los resultados que aplica la función a un determinado par ordenado. Bueno, recordando que lo que era un complejo era, si el complejo es de la forma A más I B, el conjugado hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria. Otro detallazo importante a tener en cuenta que por ahí, si no estamos acostumbrados a trabajar con números complejos, nos olvidamos. Cuando yo tengo un complejo, la parte real es el valor que está sobre la letra A, o sea, que ocupa el lugar de la letra A acá. Esa es la parte real de Z. Y la parte imaginaria es B con el signo más. B con el signo que tiene adelante. En este caso es más. Si yo lo quiero mirar acá, ¿cuál es la parte real? La letra A. Y la imaginaria es menos B. La letra I en la parte imaginaria no se cuenta. La I está para indicarnos el número que está al lado mío. Es imaginario. Eso es lo que dice la letra I, pero no se cuenta dentro de la parte imaginaria. Eso lo comento porque por ahí pueden surgir propiedades que hablen de la parte imaginaria y uno le pone menos I o I positivo, I por B positivo. Y no está bien eso, porque si no las cuentas o esa propiedad no se va a verificar y voy a tener problemas con eso. Bueno, entonces es una propiedad que tiene estas características y cuando el cuerpo es de los reales se lo conoce con el nombre de producto euclidio, a la función producto euclidio, y cuando es de los complejos, producto eremítico. Ahora, esta L es una función, es el nombre que se le da a la función, pero cuando yo ya sé que es producto interior, la L se cambia por este signo de acá que son ángulos. Es un ángulo de izquierdo y un ángulo derecho y se lo separa por lo general con una coma. Hay libros que directamente lo escriben de esta manera para mencionar a la función, en vez de llamarle L, la etiquetan de esta manera. En mi caso, como en Scientific Work, esto me lo escribí y parecía otra cosa. Lo que yo tuve que hacer es ponerle un signo menos entre medio para decir, bueno, acá va a haber un número y acá va a haber otro. Esta notación también la utiliza Jerónimo. O sea, esto no fue invento mío, sino de Jerónimo. Otros detalles a tener en cuenta que Hoffman al producto interior para decir que el producto interior de X por Y, en vez de esta notación, utilizan esta notación X barra Y. Separan al X e Y en una barra y lo ponen entre paréntesis. Otros libros utilizan un X y un signo de punto, un punto por Y.
El punto acá no es recomendable usarlo porque ya tenemos el punto que representa el producto del espacio vectorial, al punto que representa el producto en el anillo. Entonces, tener otro punto es complicado. Y hay otro punto más que es el de los polinomios, que también se trabaja dentro de este contexto. Conclusión, muchos puntos, por eso ninguna de las notaciones que tengan punto nos sirve. La preferida de los libros es esta, la preferida de los apuntes de grado son estos, esta notación con los ángulos. Después vimos algunos ejemplos, los tres primeros eran canónicos o usuales también se llaman, porque son los habituales que se trabajan dentro de lo que es el contexto de Producto Interior. Pueden haber otras funciones u otras fórmulas sobre un mismo espacio vectorial que me dé un producto interior. Acá yo tengo en K a la n que se define como una suma, acá tengo el conjunto de polinomios con el grado menor o igual que n, hasta ahí son los polinomios que voy a considerar. También tengo un producto canónico sobre el conjunto de matrices de orden m por n. Hay veces que el m y el n van a ser iguales y otras veces no. Y después tengo otros más sofisticados, hablando del conjunto de funciones y también hablando dentro del conjunto de matrices filas. Y uno dirá, bueno, pero este caso, acá el n por 1 dice, o sea, el n es un número natural, acá el m también. O sea que acá yo puedo considerar que esa m es la misma que la n. Y la letra n de esta parte del ítem 3 es igual a 1. Entonces quiere decir que yo tengo un producto con esta fórmula para este caso en particular cuando el m y el n tomen esos valores. Y sí y no. La cuestión es que esta fórmula y esta van a coincidir en el resultado. Eso es lo curioso de esto. Pero obviamente es este caso particular de n y 1, cantidad de filas y cantidad de columnas especiales que hay, que únicamente se verifica esta fórmula. Esta, en cambio, va a coincidir, en este caso en particular, sí va a coincidir. Es una rareza de la fórmula, ¿no? No tiene nada que ver o no quiere decir que haya una regla para que dé igual. Acá aparecen estrellas, o asteriscos, mejor dicho. Con cariño yo le llamo estrella, porque cada vez que veo un asterisco es algo que me estrella todos los conocimientos, me estresa un poquito, entonces medio que me estrella cada vez que aparece este símbolo dentro de los contextos de álgebra lineal. En este caso, lo que va a representar, teniendo en cuenta que esto es una matriz, ya sea de cualquier orden, no necesariamente cuando aparezca una estrella a una matriz, está hablando de la transpuesta de la matriz conjugada de B, o sea, de lo que está estrellado. Si yo tengo que B tiene como etiqueta estos elementos, a los elementos de esta matriz, o sea, de la B estrella, los voy a obtener de esta manera. Etiqueto primero a los elementos de toda la matriz con la letra D. Le voy a cambiar los subíndices porque acá son importantes los subíndices, son protagonistas. ¿Qué es lo que vamos a asignar a este elemento? Lo vamos a definir como, perdón, el conjugado de los elementos de la matriz B de la original, nada más que los subíndices, acá lo voy a agrandar un poco, acá dice KT, acá hay que cambiarlos de orden, primero la T y después la K. Y la rayita significa que es el conjugado de el elemento B original. Esa sería entonces la idea de esa matriz con la B raya. Bueno, hasta ahí después teníamos un montón de propiedades que también vimos, las demostramos a estas porque cada una tenía un tip, eran fáciles de demostrar siempre y cuando yo supiera la estrategia, la técnica que estaba detrás. Esa es la clave de esto, es saber qué estrategia es la que puedo aplicar para resolver una demostración.
Hay que ver los videos para ver cuáles eran las técnicas. También teníamos una matriz producto, que era una matriz que la armábamos, una matriz cualquiera. Si yo la etiqueto con los elementos A y J, cada uno de ellos yo los voy a definir como el producto interior de B sub I por B sub J. BI, el I aparece del primer elemento, del primer subíndice que tiene la letra de acá, y la J la segunda. O sea que este elemento va a ir posicionado en la columna, en la fila I, columna J. Es donde voy a ocupar ese número, donde voy a poner ese número dentro de la matriz A. ¿De dónde saqué los B? De una base ordenada. Bien, cualquier base que yo conozca del espacio, puedo armar una matriz con el producto interior que tenga también definido sobre el mismo espacio vectorial. La matriz va a depender entonces del producto interior, porque es el que aparece en la definición de los elementos, y también de los elementos de la base. Cambio alguna de esas dos cosas, cambia de matriz. La matriz no es única. Como cobra, o sea, como son protagonistas tanto el producto como la base, la notación para esa matriz, en mi caso, yo así la anoto como corchetes para indicar que es una matriz, el producto interior para indicar que es ese, que puede tener distintas notaciones. Acá el que se está usando en general es ese de ahí, y la base B abajo, que también tiene cierta característica. Bien, o sea, tiene cierto protagonismo dentro de la definición de la matriz A. Y hay una propiedad que hay veces que se usa y hay veces que no. Y sigamos. Todo eso fue lo que trabajamos en el video anterior. Repasado, ¿para qué? Para poder hablar de lo que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la triangular y la ley del paralelogramo. Son tres propiedades importantes dentro de lo que es el contexto de producto interior, porque se hacen muchísimas cosas con estas desigualdades. Por lo general, lo que se hace es demostrar otras propiedades. La de Cauchy-Schwarz es la gran estrella de todo lo que es producto interior. No tanto las otras, sino esta de aquí. Es la gran estrella. Creo que es uno de los resultados más importantes dentro de este tema. Lo que vamos a hacer es demostrarla para que veamos cuáles son las técnicas que hay detrás de esa demostración. Acá yo he dejado debajo recomendaciones de cómo hago para demostrar esa propiedad. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver esa demostración. La vemos entonces acá. Acá hay que tener en cuenta que estas cosas, esa notación, es la norma de X, que es simplemente la raíz cuadrada del producto interior del vector que está entre medio de las barras, dos veces. ¿Bien? Esa sería la norma de un vector, en este caso la norma de W. Así se define. Es una función que cumple muchas propiedades que ahora no nos vienen al caso, cuáles son las propiedades que cumple la función que estoy asignándole a cada vector de B, un número que no va a ser cualquier número, va a ser un número real positivo porque justamente lo obtengo de una raíz cuadrada y tengo que ver cuál es el dominio de la raíz cuadrada. Los reales positivos con el cero. Bien, esa sería el codominio de la función norma. O sea que la norma es una composición de funciones. Tomo por un lado la función que es producto interior, que tenía dominio B por B, y vamos acá, y después aplicaba la raíz cuadrada. Acordémonos que raíz cuadrada es el dominio va de los reales en en el intervalo cero infinito. Entonces, esto, acordémonos que estoy tomando como codominio de la función producto interior los complejos. O sea, primero siempre lo pienso ahí, los complejos, pero la raíz cuadrada se define sobre números reales. Entonces, eso quiere decir que B por B, cuando yo haga ese producto interior de un vector por sí mismo, siempre va a ser un número real. Y no solo real, va a ser real positivo. Acá, perdón, el dominio de la raíz no son los reales, sino los reales positivos, ¿sí?
o los no negativos en realidad. Entonces, lo que yo hago es tener para definir esta norma, primero ver cuál es el producto interior de un elemento por sí mismo para ver cuál es el dominio y después hacer la composición con la función raíz cuadrada. Listo, entonces ya sabiendo qué es lo que significan las barras dobles, vamos a demostrar esto de acá. Las barras simples, ¿qué significan? Lo que está dentro está en el codominio de la función producto interior, que es el conjunto de los complejos. Entonces, ¿qué es lo que van a significar las barras? El módulo complejo de, de ese número que está ahí adentro. Recordemos que si yo tengo barra y adentro tengo un z, donde ese z es de la forma a más ib, está representado en forma binómica el complejo, entonces la norma se define como a al cuadrado más b al cuadrado y a esto se le pone la raíz cuadrada. Ese era el módulo complejo para cualquier complejo que yo tenga. Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que es lo que me va a dar esas barras de ahí. Las recomendaciones dice, mire, hágala por casos. Por casos es la demostración. Primero tengo que tomar el x igual al nulo y después el x distinto del nulo. Esa es la clave para poder demostrar esto. Si x es igual al nulo, entonces hay que demostrar la desigualdad. Partimos de, del módulo del producto interior de x por y. Entonces habíamos dicho que esto es la raíz cuadrada. En este caso, no, perdón, este es el módulo complejo. No, no, no. La idea es partir del módulo complejo del producto interior. Lo que voy a hacer es reemplazar el dato que tengo, que x es igual al nulo. Entonces acá vengo y reemplazo esto. ¿Bien? Ahora, me tengo que fijar cuánto es el nulo por y. Dentro de los axiomas tengo un axioma que me habla del nulo, pero no es precisamente esta propiedad porque está relacionado con la letra i. Si yo me voy a ver cuáles eran los axiomas de producto interno, me aparece XX. Este era el axioma del nulo. Aparece XX, así que ese no lo puedo usar. Me tengo que ir a las propiedades básicas. En las propiedades básicas busco algo que tenga el nulo. Acá tengo el nulo, pero no está dentro de los ángulos, no está dentro del producto interior. No, 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 no. Acá tengo una. Me dice que el producto interior del nulo por cualquier cosa me da 0. Entonces, tengo el nulo por cualquier cosa, es 0. Listo por ahí. ¿Hace cuánto me da este extremo? Vamos a calcular esto otro. De este otro lado. Porque de acá todavía digamos que no sabemos cómo armar esa parte. Así que de acá no puedo seguir. Voy a armar esto. Otra vez, ¿qué sé de esto? Que la x es el nulo. Entonces vengo y lo reemplazo por acá. ¿Qué sé ahora de esta? ¿Qué información tengo de esta expresión? Las barras. Es la norma. Entonces ahí sí lo voy a reemplazar por la raíz cuadrada y donde diga w voy a poner el vector nulo. Y a este, como no sé nada de la i, la voy a dejar así. Sí. ¿Qué sé entonces del producto interior del nulo por cualquier cosa? Que es igual a 0. Entonces acá me va a quedar la raíz y acá adentro me queda 0. Y esto es igual a 0. Bien, porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y ahí pruebo entonces, en definitiva, que ese módulo complejo es igual, porque me da 0, 0, es igual a ese producto de allí. Ya tengo una desigualdad, porque recordemos que la definición de desigualdad menor o igual se definía como que es menor estricto o igual. Bueno, estoy por casos, o sea que tengo esto o esto de acá. De este caso obtuve este resultado, así que ya tengo una parte de la conjunción que significa esa desigualdad. Vamos ahora al segundo caso, que es cuando el x sea distinto del vector nulo.
Acá hay que demostrar algunos pasos, son 4 pasos. Probar primero que la norma de x es distinto de 0. El segundo caso, probar o demostrar que el producto interior de x con esa cuentita que aparece allí me da igual a 0. Y después llamamos W a esa cuentita que figura acá y la hay que calcular después el producto interior de W por W y partiendo o sabiendo que vale esta desigualdad que ya vamos a ver de dónde la sacamos. La cuestión es que tenemos que probar primero esto. La norma de x tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué va a ser esto? Recordemos, ¿qué es lo que era la norma de x? La norma de cualquier vector era la raíz cuadrada, acá hay que poner x, acá hay que poner x. Y ahí me quedé, porque ahora no tengo con qué reemplazar la x. Entonces, si me quedo acá varada, vamos a los axiomas. Primero, siempre partimos de ahí. De los axiomas, ¿qué tengo? X por X. Entonces tengo que ver qué tengo para poder usar de los axiomas. No, porque acá habla de un conjugado, no me sirve por el momento, o a priori no me sirve. Acá hay una suma, no la tengo, un producto, no lo tengo, pero acá tengo XX. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Mire, si el X es distinto del vector nulo, acá lo tengo, está en el espacio vectorial, pero no es el nulo, entonces el producto interior es mayor estricto que 0. Entonces me vengo acá y digo, acá tengo XX, ahí está el producto interior que ya no utilizo la etiqueta L, sino los ángulos. Y tengo que el X es distinto del nulo, o sea que esta cosa de acá adentro es mayor estricta que 0. Conclusión, la raíz cuadrada también va a ser mayor estricta que 0. O sea que efectivamente la norma de x es distinta de 0. Listo, ya está el apartado A. Vamos al B. Dice, parta de acá y llegue a que esto me da 0. Vamos a ver qué hacemos. Tengo una resta acá, que sería la suma con el opuesto de este vector, ¿bien? De ese número de ahí. Es un vector eso que está ahí. Bueno, perfecto. Tengo una resta. Vamos a ver una suma o una resta, como quieran verlo. Vamos a ver los axiomas. ¿Qué sabemos de esto? De los axiomas, ahí tengo una suma, pero lo tengo en la primera componente que estoy usando. Recordemos que el L, cuando yo aplico L a un par ordenado, al L de ese par ordenado lo simbolizo con los ángulos y poner X e Y, pero no hay que olvidarse que esto que de acá adentro es un par ordenado, o sea que cuidado con el orden. Yo acá la suma la tengo en la primera componente, acá la tengo en la segunda, o sea que esa propiedad no me sirve, ese axioma no me sirve. Vamos a las propiedades básicas. Buscamos una suma o una resta. Generalmente se simbolizan con suma. Y acá está. Ahí tengo una suma en la segunda componente y por lo tanto puedo distribuir la X, la primera componente, en esos dos sumandos y asignarle el producto interior a cada par que forme. Entonces, lo que hay que hacer, hablando muy mal y pronto, es distribuir el X en el primer término y sumarle la X con el segundo término, que en este caso el segundo término es menos ese vector. Igual. Ni idea qué hacer con eso, así que este me queda igual. Con este otro, me fijo, ¿qué es esto? Lo de arriba es un producto interior aplicado al par IX. Si es producto interior, ¿dónde está el producto interior? ¿A dónde va a parar? A los complejos va a parar. Entonces, perdón, no solo los complejos. Sí, acá en este caso va a ser los complejos. O sea que esto es un número complejo, es un número. Y esto de acá recién vimos, por acá arriba, que la norma de x es igual a la raíz cuadrada y que es un número real. Esto va a ser un número real. De acuerdo al axioma, es un número real. Ahí lo dice. Es un número real porque es mayor estricto que 0.
Y si llega a ser 0, también vimos que el producto interior, no lo vimos. Bueno, ¿qué pasa si x es igual al nulo? Esto me va a quedar nulo por nulo, que es igual a 0, así que me va a dar igual a 0. La norma es mayor o igual que 0. Es un número no negativo, un número real no negativo. Así que esto es un número. Y eso que tenemos ahí está escrito como fracción, pero en realidad es la división de un complejo dividido en un número real, que ahora lo estoy viendo al real como un número complejo. Bien, voy a considerar, entre comillas, los reales contenidos en los complejos. Entonces, esto es un número multiplicado por menos 1, que es el opuesto de ese número, es un número, eso es un número. Por lo tanto, tengo que fijarme alguna propiedad de que me hable de un escalar multiplicado por un vector. Busquémoslo. Acá tengo una, pero está en la primera componente y yo lo tengo en la segunda componente. No me sirve el axioma. Vamos entonces a las propiedades básicas. Buscamos un escalar. Acá hay uno, y estoy considerando el cuerpo de los complejos, así que acá aparece el lambda, que está en los complejos, es lo que estoy considerando, y ahí está multiplicado en la segunda componente, dice sáquelo afuera con el conjugado. Bueno, entonces, tengo esto. ¿Qué voy a hacer? A todo ese escalar, todo eso funciona como lambda, lo voy a sacar afuera, lo voy a poner entre paréntesis y le tengo que poner la raya arriba para decir que es el conjugado. ¿Bien? Tengo esa información. Ahora, esto de acá, lo trabajamos. Y también trabajamos esto de acá porque yo sé algo de ese producto interior. Pero por ahora sigo. Del primer término no sé nada, pero de esto es el conjugado de un cociente. Primero es el conjugado de un producto, lo puedo ver así. El conjugado de un producto donde acá al menos yo lo voy a escribir como -1. Entonces tengo el conjugado de un producto. ¿A qué es igual esto? Al producto de los conjugados. Ahí estoy usando la propiedad de números complejos cuando trabajo con conjugados. De otro lado me queda un cociente. ¿Cuál es la propiedad que hay que usar acá? Y que a acá yo tengo que armar la fracción, al de arriba lo tengo que conjugar. Y al de abajo también lo tengo que conjugar. Bueno, vengo acá. ¿Cuál es el conjugado de un número real? El mismo número, porque sería la parte real menos y por la parte imaginaria. La parte imaginaria es 0, así que el conjugado de este número es -1 menos 0 por i, si se quiere. Conclusión, el conjugado de un número real es el mismo número. Este de acá, ese de ahí que tengo ahí, tiene un conjugado y es un producto interior. Hay una propiedad en los axiomas que me habla del conjugado. Me dice, mire, usted tiene el conjugado del producto interior aplicado a un par ordenado, es la función y de vuelta las componentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a escribir la función y voy a dar vuelta a las componentes. Me va a quedar eso. Abajo, ¿qué es lo que tengo? El conjugado de la norma de x al cuadrado. La norma de x habíamos dicho que era un número mayor o igual que 0. Entonces acá lo que me va a quedar es que esto, aparte la norma de x es x por x, hay que acordarse, y está al cuadrado, así que la raíz no me da. Hay una propiedad básica que yo me estaba volviendo un poco loca buscándola. Cuando hago el producto interior de x por x es mayor o igual que 0. Entonces ahí tengo que es un número real mayor o igual que 0. Eso lo vimos en la clase, en el video anterior. Entonces, esto es mayor o igual que 0. Si está al cuadrado, más positivo va a ser, más no negativo va a ser. O sea que es un número real, ese es mi punto.
Si es un número real con el conjugado, ¿qué me va a quedar? El número real. Listo, ya he trabajado con todo eso que tenía ahí. Ahora llegó el momento de ver esto. Cada vez que yo vea x por x, es esto. Ahí está x por x. Pero acá yo tenía un cuadrado. Perdón, acá yo tenía x por x, pero me está faltando la raíz. O sea que si yo le saco la raíz, me va a quedar la forma al cuadrado. Pero, ¿qué más puedo decir? De este dijimos no puedo hacer nada. Este lo voy a poner entre paréntesis, queda feo así. Este no puedo hacer nada. Y por acá este se me va a simplificar con este otro. Entonces acá me va a quedar el menos 1 que tenía delante por solamente el producto interior de x por y. Y esa cuenta me da 0 porque hay que acordarse que estos son números complejos. Así que eso me da 0. Y se acabó. He demostrado efectivamente que esta propiedad vale. No, porque voy explicando propiedad a propiedad. Esto, si uno lo quiere hacer, salta de acá tranquilamente a este de acá. Bien. Eh, quizás con algún otro retoque, pero acá digamos que lo he aplicado paso por paso para que se vaya entendiendo todo lo que va metiéndose dentro de la demostración. Acá dice llame W a esa cuentita. Listo. No hay nada que hacer en ese paso, solo llamarlo. Ahora dice parta de esta desigualdad. ¿Por qué puedo partir de esta desigualdad? Cuando uno dice parta de algo, quiere decir que eso es verdadero, esto es una propiedad. Y efectivamente, es la primera propiedad básica que tengo acá, porque tengo el producto de W por W, es el mismo elemento, sin ninguna restricción de ese elemento, para ese elemento, y es cierto que es mayor o igual que 0. Así que acá tengo que partir de algo que es verdadero, o sea que esa desigualdad vale. Entonces empezamos a jugar. Tengo esto, acá tengo, voy a ponerlo en la primera componente, y acá el W lo dejo porque voy a aplicar de a poquito, paso por paso, las propiedades. Tengo una cuenta donde acá aparece una resta, o sea que tengo una suma ahí. El primer axioma que decía, hablaba de una suma en la primera componente. Distribuya el z en los términos y aplíquele producto interior a los pares que resultan. Entonces, acá tengo esto, acá al w lo voy a multiplicar por la i y acá voy a sumar. Y ahora hago lo mismo, pero con el segundo término de esa suma que estaba acá adentro. Ahí me queda eso. Pero esto era una especie de lambda, es un número complejo eso que está ahí. Entonces lo puedo sacar afuera. Esta es la primera componente, esto. Lo voy a poner entre paréntesis. Ahí está, en este caso va a ser un alfa. Es un número complejo, lo puedo sacar afuera y fíjense que acá en este caso sale sin raya arriba. Así que acá me va a quedar simplemente ese paréntesis y nada más. Bueno, ahora voy a fijarme que lo que era W, acá ya mismo, ahí mismo. Entonces voy a reemplazar esto, ahí está W, lo reemplazo y bueno, acá hay que seguir trabajándolo. Me vengo a este término, lo reemplazo y ahí lo tengo. Y esto justamente es lo que he probado en el ítem B. Es igual a 0, o sea que todo esto me da 0. Multiplicado por otro número complejo me da 0. O sea que ese término se va. Chao. Bien, porque me queda igual a 0. O sea, me queda esto. Ahora vuelvo a trabajar. Tengo una suma en la segunda componente. Aplico la propiedad básica en este caso. No es el axioma, está dentro de las propiedades básicas que dice, bueno, mire, distribuya la primera componente en el primer término de esa suma y aplíquele producto interior. O sea que me va a quedar eso. Sume. Haga ahora multiplique la primera componente en el segundo término de esa suma. Y me queda eso de ahí. ¿Bien? Cada vez que yo vea i por i, a qué es igual, esto a qué es igual, a las barritas dobles y el i metido adentro. O sea que esta es la norma de i, pero elevado al cuadrado, porque recordemos
que las barras es la raíz cuadrada. Yo solamente tengo un producto interior de un vector multiplicado por sí mismo, y por i tengo, o las componentes i, i, pero no está la raíz. Entonces la raíz la paso para el otro lado, hablando siempre mal, pero pronto, ya somos grandes, nos entendemos lo que decimos. Entonces acá me dice que esto es la norma al cuadrado de i. Vengo con esto. Ahora, ¿qué es esto? Lo voy a hacer acá en este término para poner el resultado acá. Esto era un número, lo saco afuera. Va con paréntesis. Acá me va a quedar el producto interior de, pero ojo, que acá estaba en el segundo término. Lo vuelvo, no, lo voy a tener que hacer para que se vea el efecto. Estaba ahí adentro eso. Acá lo voy a hacer. Lo tengo que sacar afuera ese número. Bien, lo saco afuera. Pero como estaba en el segundo factor o en el segundo, la segunda componente, esto tiene que venir con conjugado, con la raya arriba, si no, no vale. Entonces me queda el conjugado de un producto primero, que es el -1, quedaba como -1, eso recién lo hicimos. Va a quedar fuera del paréntesis, más por menos me queda menos, y ahí está. Después vimos que en el cociente yo podía repartir la raya arriba. Entonces acá yo tenía que venir y armar la fracción con el conjugado del producto, este que está acá ahí arriba, y después me quedaba el conjugado de la norma de x al cuadrado, que como era un número real, me quedaba el mismo número. O sea que obtengo eso. He distribuido el conjugado que me quedaba desde acá. Obtuve entonces esto de acá. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Me fijo, acá tengo el conjugado de i por x e ix. Yo tengo la propiedad del conjugado que me decía, sáquele la barra de arriba y délo vuelta. Le va a quedar x, x producto interior con i. Pero me va a quedar xy en producto interior y acá tengo ix. Ni idea que es igual eso. Entonces tengo que irme a algo más básico. Recuerdo que estos son complejos. Esa cosa es un número complejo. Y acá tengo el conjugado de ese mismo número complejo. Entonces vamos a ver qué es tener el conjugado de un número multiplicado, porque ahí hay un por, multiplicado por el mismo complejo. Entonces, el conjugado era, si el z es igual a más b, el conjugado va a ser a menos ib, multiplicado por este conjugado, a más ib. Si yo multiplico estos números complejos, hay que hacer la multiplicación, me va a quedar a al cuadrado, yo voy a aplicar la diferencia de binomios, me queda a al cuadrado menos y b al cuadrado. Acá tengo que distribuir esa potencia, me va a quedar i al cuadrado. I al cuadrado menos 1. Con ese menos acá se me va a transformar en más. La i se va a ir. Y me va a quedar también entonces el b, pero elevado al cuadrado. ¿A qué es igual el módulo de z por z? A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué es lo que era la a en z? Era la parte real. ¿Qué es lo que era la b? La parte imaginaria. Ahora, esta cuentita la tengo acá arriba. Nada más que está con una raíz, pero si yo a esa raíz la paso al otro lado, siempre hablando mal, pero pronto, es el módulo de z al cuadrado. Entonces, el producto del conjugado por z es igual al módulo de z al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar en este término? Me va a quedar una fracción. En realidad, bueno, lo voy a poner así, la fracción donde está ese es el número complejo. Tengo que ponerle barras para decir que es el módulo y lo tengo que elevar al cuadrado de acuerdo a la propiedad que hemos visto. Y abajo está el número
que me da la norma de x al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer viendo esto? Lo que podemos hacer ahora es, porque acá tengo ix, lo podemos dejar ahí. Lo dejo ahí, después voy a seguirlo trabajando para compararlo con lo que yo quería llegar. Lo que sí he obtenido en este renglón es que 0 es menor o igual que esa cuenta que obtuve ahí. Eso es lo que yo he obtenido. Ese es mi resultado hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Si acá veo un menos, uno es automático. No me gustan los menos, lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar menor o igual que la norma de i. Me queda esto. En realidad lo que estoy haciendo es sumando miembro a miembro el opuesto de este número. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo sabía que este numerito era distinto de 0. Eso es distinto de 0 también para justificar que en esta cuenta lo puedo poner en el denominador, porque si hubiese sido 0 ya no podría usar esa fórmula. Pero acá yo sé que la norma de x es distinto de 0. Si está al cuadrado, va a ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, si yo multiplico a ambos miembros de esta desigualdad por ese número, la desigualdad no me va a cambiar y me va a quedar de esta manera. A este me va a quedar multiplicando me va a quedar al aire. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Ahora sí comparo, porque ahí ya, digamos que ya mucho no se puede hacer. ¿Qué es lo que quería yo lograr? Por acá estaba en un recuadro. Yo quiero llegar a esa desigualdad. Comparemos lo que hemos obtenido hasta el momento. Lo que hemos obtenido hasta el momento es esto. No comparo. De entrada, cuadrado no hay. Hay que aplicar raíz cuadrada. Entonces, acá en esta desigualdad aplicamos raíz cuadrada. Toda esta historia era para sacarle el cuadrado a la desigualdad. Entonces acá me va a quedar el módulo de eso y por acá me va a quedar menor o igual, que es el que tengo en el medio, y de este otro lado me queda la norma de x por la norma de y. Vuelvo a comparar. En la comparación lo que yo tengo que hacer es mirar acá. Y x, y acá está x, y está al revés. Entonces digo, bueno, lo tengo que poner al revés para obtener ese resultado de ahí. Este de acá. ¿Cómo lo doy vuelta? Y a este le voy a poner el conjugado y lo doy vuelta. Y ahí lo doy vuelta. Me vuelvo a fijar. Perfecto, ya obtuve el orden que quería, pero acá me quedó el conjugado. Entonces vamos a ver qué me da el conjugado, el módulo del conjugado de z. Voy a correr esto un poco más abajo. Y ahora vamos a ver entonces a qué me da el módulo del conjugado de z. El módulo habíamos dicho que era la raíz. Primero tengo que armar el conjugado antes de la raíz. Armo el conjugado, me queda a menos ib. Y ahora sí, aplico la definición de módulo complejo, que es la raíz cuadrada de la parte real del número complejo, que en este caso es a al cuadrado, más, y ahora viene la parte imaginaria del complejo. ¿Cuál es la parte imaginaria? Menos b al cuadrado. Pero esto me va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado. Pero esta cuenta, con ese formato, es la que tengo acá arriba y esto es igual al módulo de z. Así que esto en definitiva me queda que es el módulo de z. El módulo del conjugado de z coincide con el módulo de z. Así que ahora lo que puedo decir, y todo por propiedad de números complejos, nada más, me queda entonces
que esto es igual a esto, lo único que hago es reemplazarlo y me queda de esa manera aprobada la desigualdad de Cauchy-Schwarz. No es difícil, pero hay que acordarse de los pasos. Si uno no se acuerda de los pasos, no resulta difícil, resulta complicadísimo. Es muy difícil darse cuenta qué es lo que hay que aplicar para poder llegar a demostrar la desigualdad. Otra de las propiedades que teníamos dentro de las importantes, ahí dice muy importante el enlace o el ítem para poder ver las desigualdades o las propiedades del paralelograma, porque son muy importantes. Hay otra que es la desigualdad triangular. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para la desigualdad triangular? Dos elementos que están en B y ahora voy a calcularle la norma a la suma y la suma se va a repartir en cada uno de los términos, perdón, la norma se va a repartir en cada uno de los términos de esa suma con la salvedad de que no voy a obtener un igual, voy a obtener un menor igual. Bueno, ¿cuál es la estrategia para demostrar la desigualdad triangular? Tengo que recordar a que igual la norma de X siempre porque eso es lo que estoy trabajando. Parto de acá. Si yo aplico acá esto, yo voy a seguir la corriente. Sería la definición de norma es esta. Entonces acá vamos a aplicar esa definición, que es multiplicar dos veces lo que está dentro de las barras. Sería esto y esto de acá. Precioso. Pero esto es un despiole trabajar con la raíz. ¿Cuál es la estrategia? Ponerle cuadrado acá, así me olvido un poco de la raíz. Y después cuando sea el momento, le saco el cuadrado y ahí va a volver a aparecer otra vez la raíz si es que hace falta. La cosa es que yo tengo esto y tengo una suma acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que veníamos haciendo. A la suma la tengo que partir en dos. En el primer componente estoy usando y tengo que multiplicarlo por lo que está en la segunda componente a cada uno de los términos. Ahí está. Ahora tengo una suma en la segunda componente. Ahí aplico la propiedad básica que era exactamente lo mismo, hacer lo mismo. Distribuir la primera componente en cada uno de los términos de la suma. Ahí va la primera y ahora se viene la segunda. Listo. Hacemos lo mismo con este otro. Va distribuido, acá es simplemente distribuir entonces la primera en el primer término de la suma más otra vez y me queda eso. Ahí me aparece producto interior de X por X, o sea que esto es igual, acordémonos la definición de norma que está escrita acá arriba, si yo solamente tengo el producto interior, lo paso al cuadrado para el otro lado y ahí obtengo algo más bonito para ver. ¿Por qué bonito para ver esta cosa? ¿Por qué es bonito esto? Y porque ahí me apareció algo de lo que yo quiero, de lo que ando buscando. Sigo. Ni idea, ni idea. Los voy a escribir, pero a eso lo tengo que trabajar. En este lado vamos a ver qué podemos hacer. Porque por acá también le he puesto el ojo a que ahí está I por I, o sea que acá me va a quedar la norma de I. También elevada al cuadrado. Ahora sí, trabajo con esto de acá. Bien, con esos dos términos. Acá tengo XY y acá tengo IX. ¿Cuál es lo que qué propiedad voy a usar? La del conjugado. Entonces le pongo conjugado acá y lo doy vuelta. Es un axioma. El primer axioma de producto interior y un producto interno. Entonces me queda esto. Sigo trabajando. Ahora me queda un complejo sumado a su conjugado. Pues vamos a ver a qué me da ahora el complejo. Perdón, sería el complejo sumado al conjugado. Vamos a ver qué da. El complejo tiene esta forma. Lo escribo acá. Sumado al conjugado. Lo voy a escribir por acá. Entonces acá vendría el signo menos. Cuando saque la cuenta, ¿qué me va a quedar? Dos veces
A porque la parte, todo y B se va ahí. Bien, se van a cancelar y me queda 2A. O sea que sería 2 veces la parte real. Dije 2 veces la parte real, porque ojo que acá estoy considerando el Z es igual a más y B. Si yo me vengo a lo que tengo, no tengo la parte definida, la parte real y la parte imaginaria del Producto Interior de X por Y. Mi Z es eso de ahí, ese es el Z que estoy considerando. No tengo identificada la parte real y la parte imaginaria como lo tengo acá. Entonces, ¿cuál es la notación que se usa cuando no quiero identificar o no quiero introducir otra letra en el contexto? Le pongo la parte real, RE, y entre paréntesis es la parte real de Z, la parte real de Z. Entonces acá adentro viene Z. La suma es igual a ese número. Bueno, entonces me va a quedar, acá lo puedo reemplazar, es 2 veces la parte real de Z, que en este caso es el Producto Interior de X por Y. Y me queda eso. Una belleza. Ahora, acá los complejos están brillando en todo su esplendor, porque ahora hay que ver cuál es la parte real de X por Y. ¿Qué es lo que quiero armar? Yo quiero armar, yo quiero llegar a esto. Cuando yo le saque el cuadrado, acá, veamos qué es lo que vamos teniendo. Tengo que esta norma al cuadrado, ese número al cuadrado, es igual a esto al cuadrado. ¿Bien? Si yo quiero sacarle, si yo de acá, de esa conclusión que obtuve, quiero aplicarle la raíz cuadrada para que me quede esto, voy a tener la raíz cuadrada de una suma. Y ahí ya no puedo hacer nada porque no tengo propiedades para poder trabajar con la raíz cuadrada y una suma y llegar a obtener esto de acá. Entonces, algo hay que hacer en esto. Y esto tiene pinta porque si yo tuviese de este otro lado algo que estuviese al cuadrado, cancelo la raíz cuadrada con el cuadrado, la simplifico y listo. El problema es cómo hago para llegar a algo que tenga cuadrado acá. Y si nos acordamos si echamos a volar la imaginación, sería buenísimo. Ahí tengo un 2. Sería buenísimo que en vez de la parte real aparezca esto de acá. ¿Bien? Y ahí, ¿qué es lo que tendría? El binomio, la suma de estos dos, de este binomio, elevado al cuadrado. Ajá. Bueno, la cuestión es entonces, ¿cómo hago de esto para llegar a esto de acá? Esa es la gran pregunta, porque ahí, si yo logro probar que hay un igual o algo ahí entre medio, una relación entre este extremo y esto, ahí le puedo aplicar la raíz cuadrada y por este lado obtengo esta parte que era lo que yo quería y de este otro lado ahí tengo la suma, sin el cuadrado, ¿no? Porque le voy a aplicar la raíz cuadrada al final. La cuestión es cómo hago de llegar de este extremo a engancharlo con este extremo de acá. Esa es la idea. Entonces, ahí hay que echar a volar la imaginación acá. Entonces, mi problema es este, porque a este lo tengo en las dos expresiones. Mi problema está acá. Este medio, ese término del medio, lo tengo que cambiar por ese término del medio. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué sé del 2? Es el 2, es que no hay nada. O sea, ahí empiezo a relacionar. Yo tengo que relacionar este término con ese término. En algún momento tiene que aparecer. El 2 lo saco porque están los dos lados. Entonces ahora viene la parte real de este complejo con eso de acá. Y ahí aparece la desigualdad de Schwarz porque acá tengo una relación entre el Producto Interior de X por Y con la norma de X por Y. Ahí es donde aparece la desigualdad de Schwarz. Pero la desigualdad tiene unas rayitas ahí que la están coronando, mientras que acá tengo la parte real que está rodeando al Producto Interior. O sea que ahora yo tengo que relacionar en el medio esto con las barras del producto. Acá se me fueron las barras, los ángulos, ahí está. Y sacarle la parte real. Tengo que hacer esta relación. Y acá ya son números complejos.
Acá tengo la parte real de este número complejo y el módulo del mismo complejo. Bueno, a ver, hay una propiedad, que esa no la voy a mostrar porque es un poquito más larga de demostrar, que dice que si usted tiene la parte real del complejo, esto va a ser menor o igual, sin nada, ¿eh? Es menor o igual que el módulo de z. Bien, esa es la propiedad que hay dentro de los números complejos. Es fácil de demostrar, pero lleva su tiempo, pero es una propiedad en números complejos. Entonces, yo lo que tengo es que la relación entre estos dos es menor o igual. Sé esto, entonces, como vale esa desigualdad, multiplico por 2 a ambos miembros de la desigualdad. El 2 es un número positivo, la desigualdad no se va a cambiar, me va a quedar esto, y ya obtuve este término. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en ese término? Sumarle estos dos términos de acá. Entonces, si lo sumo ahí, esto lo voy a borrar un poco acá, me va a quedar menor o igual de este lado. Ese era el que tenía en la desigualdad. Le estoy sumando ese término y le estoy sumando este otro por acá. ¿Bien? Entonces he obtenido esto. Ahora, esto de acá fue lo último con lo que yo me quedé acá. Entonces sigo trabajando un poco más y me va a quedar que si vale la igualdad, acá puedo aplicar la transitiva de la igualdad y me va a quedar esto de acá. No es la transitiva de la igualdad, sino la transitiva del menor o igual. Me queda esa expresión de ahí. Y hasta ahí puedo llegar trabajando a partir de esta propiedad. Por acá había obtenido un resultado. Ahí otro. Entonces ahora tenemos que relacionar esto con esto. Porque la idea es llegar de esta expresión, de esa expresión, a esta expresión. Entonces ahí aplico la desigualdad de Schwarz. ¿Qué decía la desigualdad de Schwarz? La desigualdad decía, mire, ese módulo es menor o igual que la norma de X y esto. Esto es por la desigualdad de Schwarz o de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Yo sé esto, eso de acá arriba. ¿Qué hago? La multiplico por 2. A esta desigualdad la multiplico por 2. Le sumo este término. Lo hago, ahí no tengo problema, lo hago y ahora vengo acá. Sumo y sumo. Listo. Y esto, como dije recién, es esto de acá y esto es la fórmula del binomio al cuadrado, el desarrollo del binomio al cuadrado. Y ahí obtuve esto. Volvemos a repetir. He obtenido el partido de este miembro es menor o igual que esto de acá. Entonces ahí enganché eso. Y ahora voy a esto, lo podemos poner un 1 acá. Un 1, un 2, hay que ver cómo se referencia esto. Yo no estoy redactando, simplemente estoy mostrando cuál es la técnica de demostración, que es más rica la técnica que la redacción. Entonces acá simplemente de 1 y 2, lo que se obtiene es que este miembro es menor o igual que esto, que engancha por acá y esto. Ahí estoy aplicando la transitiva del menor o igual otra vez. Listo, ahora hay que aplicar la raíz cuadrada, que es una función creciente. La raíz cuadrada es una función creciente y por lo tanto voy a poder aplicarla a ambos miembros de esta desigualdad y de ahí se me va a simplificar con el cuadrado y me va a quedar la desigualdad triangular. La técnica es complicadita. Yo creo que esta es tanto la desigualdad de Cauchy-Schwarz como la del paralelogramo son dos técnicas que requieren mucha técnica, no solo imaginación, técnica, ahí es pura técnica. La ley del paralelogramo, sin embargo, es muy sencilla, muy fácil. Acá es la norma de la suma al cuadrado, hay que desarrollar ahora esto con el signo menos en el medio
ver qué se obtiene y tratarlo de enganchar con esto. Acá las técnicas es nada más, no hay técnica acá, simplemente aplicar la definición de norma, propiedades, por supuesto, de tanto el axioma de la suma como la propiedad básica que me habla de la suma dentro de un producto interior en la segunda componente. Y bueno, y ahí me va a quedar alguna propiedad con algún número complejo seguro. Entonces, ¿qué es lo que hay que venir y hacer? Y hacer lo que yo hice acá. Definir que z es igual a esto y ver si parto de lo que tengo, qué es lo que obtengo. Y lo voy reemplazando para llegar a algo que necesite. Pero es muy, muy sencilla de demostrar con respecto a estas otras dos. Sale siguiendo la corriente en este caso. Teniendo en cuenta eso. Tengo un número complejo, bueno, la idea es ver qué es lo que obtengo si está con el módulo o si está con el conjugado. Listo, estas son las desigualdades. Esta es la primera parte o lo básico que uno tiene que saber de Producto Interno. Todo esto se ve dentro de los cursos de grado de álgebra lineal. Es un curso básico. Esto siempre está en los cursos básicos. Es importante volverlo a repasar por las técnicas que hay involucradas en las demostraciones. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque todas esas técnicas son las que se vienen a aplicar ahora en ortogonalidad. En esta sección también hay muchas cosas que ya se han visto en los cursos de grado, pero hay otras nuevas, por ejemplo, proyección ortogonal, perdón, eso no se ve en todos los cursos de grado. Y la idea es saber de qué trata la proyección ortogonal, de qué trata el complemento ortogonal y qué puedo hacer a partir de esos dos temas. Generalmente sí se daba, la que no se daba era la proyección ortogonal. Eso se daba en materias de análisis 5 que se perdía en el medio porque análisis 5, que es análisis funcional, se trabaja con espacios de Hilbert, pero de dimensión infinita o de dimensión arbitraria en realidad, y bueno, no se veía muy bien el detalle. Así que lo vemos acá, esos dos tipos estos dos conceptos. Estos dos son los que me van a repercutir después en operadores. Veamos entonces todos estos temas, son muchos, muchos conceptos, las propiedades son facilísimas. Eso es lo bueno de este tema de ortogonalidad, que son siguiendo la corriente, siguiendo las definiciones, uno las va aplicando y salen. Es una maravilla esta parte. Bueno, acá tengo dos vectores ortogonales, tienen que ser dos elementos obviamente de B. Le aplico el producto interior y ese producto me tiene que dar 0. Entonces eso se llama que son ortogonales. Y acá aparece X ortogonal a Y. Bien, ese es el símbolo que se utiliza para decir que son ortogonales. Por ahí se le dice también que son perpendiculares. Hay un autor que es Grossman, creo, que él hace una diferencia entre la palabra ortogonal y perpendicular. Él relaciona la frase perpendicular con vectores cuando se está trabajando acá con r cuadrado, los reales al cuadrado o los reales al cubo, porque para él la palabra perpendicular viene de rectas perpendiculares y que se obtiene un ángulo de 90 grados o un ángulo de pi sobre 2, depende de la medida que uno tome, viene de ahí la palabra perpendicular, o sea, de la definición de dos rectas perpendiculares. Pero eso pasa nada más que en esos dos espacios en particular. Si yo tengo un espacio, otro espacio, no tengo manera de graficarlo si son de dimensión mayor que 3. Si por ejemplo tengo R a la cuarta, los reales a la cuarta, eso yo no lo puedo dibujar. Entonces, ¿qué perpendicularidad puedo ver? ¿Qué ángulo de 90 grados puedo formar con X e Y? Ninguno. Entonces él dice, hace esa distinción. Ortogonales es que el producto interior es 0. Punto. Ahora, si estamos en R cuadrado, gráficamente, geométricamente, eso significa que voy a obtener un ángulo de 90 grados en el dibujo. ¿Bien? O en la medida sexagesimal que uno esté tomando en forma analítica. O en la otra con radianes.
La cuestión es que yo tengo acá esta definición y un montón de propiedades. Y estas propiedades salen facilísimas. Tomo un X que está en B. Digo, si tengo como hipótesis que X es perpendicular a, perdón, que X es ortogonal a X, esto de acá significa X por X igual a 0. Y hay una propiedad que me dice si los X por X es igual a 0, el vector es el nulo. ¿De dónde lo saco? De las propiedades básicas de acá. Ay, X por X igual a 0 implica que X es el nulo. Listo. O sea que esa sale fácil. Acá tengo X ortogonal al nulo. Es X y ahí figura el nulo. Y hay una propiedad básica que me dice que el vector con el nulo a la segunda componente me da 0. Tengo esta otra. Acá tengo X e Y, tengo que tomar dos números complejos o reales en su defecto y probar que si X e Y son ortogonales, entonces voy a obtener que alfa por X es ortogonal a beta por Y. Hay que poner el alfa X en ese lugar, el beta Y en ese lugar, saco el alfa afuera, está en la primera componente, así que me sale sin raya, y el beta me sale para el otro lado. La cuestión es que me va a quedar alfa por el conjugado de beta multiplicado por X e Y, y este es 0 porque son ortogonales. Así que me queda todo ese producto igual a 0. Y ahí obtengo entonces esa propiedad. Facilísima. Y esta otra se llama teorema de Pitágoras y me dice, usted tome una cantidad P de vectores de B. Pueden ser iguales, por eso es que acá no tiene llaves. Pueden ser iguales. Y fíjese, si se cumple que estos vectores que usted tomó verifican que si yo tomo dos subíndices distintos, ahí sí aparecen llaves, así que el I y el J son distintos, entonces tienen que ser ortogonales. Ese es el requisito que deben cumplir estos vectores para poder venir y concluir esto de acá. Acá adentro tengo una suma elevada al cuadrado. Acá aparece un igual y la suma salió afuera de las barras y el cuadrado afecta solamente a la norma y acá adentro me queda solamente x e y. Trabajemos un poquito con esta expresión para ver qué ocurre acá. Trabajemos con esa cuenta, con ese rectángulo, pero voy a considerar p igual a 2. Si yo tengo p igual a 2, entonces voy a reproducir la fórmula. Tengo que escribir la norma, la suma va a ir de i igual a 1 hasta 2. Acá tengo que escribir x sub y. Entonces, la fórmula dice, mire, la suma puede sacarla afuera y adentro solamente le va a quedar x e y elevado al cuadrado. Acá me faltó el cuadrado de este lado. Eso es lo que me dice. Si yo desarrollo esto, me va a quedar x1 más x2. Si yo desarrollo esto, esta cuenta me va a quedar, por un lado, x1 al cuadrado, norma, más la norma, pero con x2. Eso es lo que me dice esta fórmula para p igual a 2. Pero si yo me vengo acá, me vengo por acá, sigo rastreando una propiedad donde hablaba de la norma de una suma, obtenía esto de acá. Acá aparece un menor o igual. Pero acá obtengo, en esto que he trabajado, un signo igual. Quiere decir que si los vectores son ortogonales, porque ese era el requisito del teorema de Pitágoras en ortogonalidad, el requisito es que sean ortogonales. Si son ortogonales, voy a obtener entonces la igualdad en esa suma. ¿Bien? Es más, puedo sacar la sumatoria afuera de la norma siempre y cuando sean ortogonales y conservar la igualdad. Eso es lo que me dice Pitágoras.
Y se llama teorema de Pitágoras y nosotros decimos, ay, pero yo conozco un teorema de Pitágoras que es la hipotenusa al cuadrado igual a los catetos, la suma de los catetos al cuadrado. Sí, es eso, porque cuando P es igual a 2, geométricamente, esta cuenta que voy a obtener justamente dice eso. La hipotenusa, esto que está acá, va a ser la medida, ese número me va a dar la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. Esta es la medida del segmento de uno de los catetos al cuadrado, la medida del otro segmento al cuadrado y lo que voy a obtener es la igualdad en un triángulo que es rectángulo, ¿sí? Eso es lo que voy a obtener. Así que el teorema de Pitágoras viene a partir de esta fórmula y esto se va a demostrar por inducción. La inducción es muy sencilla de trabajar, no lo voy a hacer ahora, pero es muy fácil de trabajar y es utilizando solamente la definición. Sí hay formas de que quede más fácil la inducción, si uno se da cuenta de qué truquito aplicar, pero si uno no se da cuenta del truco y uno sigue la corriente, sale, igual sale. No es problema en eso. Esa no la voy a hacer porque si es demorosa y lleva mucho tiempo. Vamos ahora a conjuntos ortogonales. Recién he hablado todo a nivel vector. Vector ortogonal. X e Y son dos vectores y hablo de ortogonalidad entre ellos. Ahora voy a considerar conjuntos. Bien, todavía no, perdón. Ahora voy a hablar de conjuntos, de un conjunto ortogonal y después voy a hablar de dos conjuntos ortogonales. Cuando considero que un conjunto, solo el conjunto, que tiene que ser distinto de vacío, si es vacío no tiene sentido, por eso le saco acá y le pongo que es distinto de vacío, conjunto cualquiera de vectores. Y fíjense que acá no estoy diciendo cuál es el cardinal de F, ni siquiera qué elementos hay adentro, es un subconjunto de D. Voy a decir que ese conjunto es ortogonal si cualquier par de elementos que yo me tome en F, el producto interior me da 0. Esa va a ser la característica. Va a ser ortonormal si estos vectores van a verificar la siguiente llave. Tomo el producto interior, me va a dar 1 si los elementos son iguales. O sea, si acá tengo x por x, va a ser 1 sí o sí, en el caso de que sea ortonormal. Y x por y va a ser igual a 0 si son distintos. Y esto de acá sería esto de acá. O sea que este caso es un conjunto que es ortogonal. Ortogonal 2 a 2, pero cuando haga x por x me tiene que dar 1. Cuando es ortogonal, acá puedo tomar x por x y darme 0. Si x por x es igual a 0, porque no tengo restricción en el x el x puede ser igual a y. Si tengo x por x igual a 0, quiere decir que el x es igual al nulo. Pero el x está en f, o sea que el nulo está en f. O sea que un conjunto ortogonal puede tener al nulo dentro de como uno de sus elementos. Si es ortonormal, el nulo no puede estar, porque acá x por x me tiene que dar 1, no me puede dar 0. Eso hay que tenerlo siempre presente. El ortonormal no permite que esté el nulo dentro del conjunto. Ahora, tanto el conjunto ortogonal como el conjunto ortonormal en sí no me interesan para trabajarlos solitos. Quiero algo más. Quiero que sea linealmente independiente, que sea libre. Bien, si es libre y el cardinal del conjunto coincide con la dimensión del espacio vectorial, voy a tener una base. Entonces, la idea es definir a qué le voy a llamar base ortogonal. A eso voy a apuntar de un conjunto cualquiera que es ortogonal, quiero que sea base. Y lo único que le voy a pedir es alguna otra cosita y nada más. Y voy a obtener bases de una manera mucho más simple de que lo que veníamos trabajando antes. Entonces, ¿qué va a ser una base ortogonal? Un conjunto que va a ser base y que va a ser ortogonal. Uno, los dos conceptos. La definición de base y la definición de ortogonal. Y base ortonormal voy a hacer lo mismo. Uno, los dos conceptos. Tiene que verificar la definición de base y la definición de ortonormal. O sea que debe cumplir esa propiedad. La definición de base
Cuando hablo de base, estoy hablando justamente de la definición de base, que es esta de acá, que es libre y generador de B. De eso no me tengo que olvidar nunca. Y además de las propiedades estratégicas para poder trabajar la definición de base, que era el conjunto 3 y el conjunto 4. Esas son las propiedades que uno tiene que tener en cuenta para trabajar ahora con este concepto dentro del tema de Producto Interno. Porque si no tengo Producto Interno, chao. No hay forma de hablar de ortogonal o de ortonormal. Bueno, como ejemplo, perdón, de base ortonormal son las bases canónicas. En R cuadrado, por ejemplo, el ejemplo, si estoy en R cuadrado, un ejemplo de base ortonormal es la misma canónica, que acá yo si la considero con llaves me va a quedar 1, 0, 0, 1. Esa sería una base ortonormal. Base. Ahora, si yo cambio las llaves y le pongo paréntesis, tengo una base ortonormal ordenada. Bien, esos son los ejemplos típicos de la base ortonormal. Ahora vamos a propiedades de estos conjuntos ortogonales y ortonormales. Primero es que si yo tengo que es ortogonal y el nulo no está, F es libre. Este es un recurso muy interesante para demostrar que un conjunto es libre cuando uno conoce el producto interior, la fórmula del producto interior. Si no tengo la fórmula, este recurso yo no lo puedo usar. Es muy recomendado usar esta propiedad para demostrar que es libre. Ahora, si yo sé que el conjunto es ortonormal y el nulo no está, también va a ser libre. ¿Por qué? Porque un conjunto ortonormal es ortogonal. Estoy diciendo, mire, el nulo no está, aunque esa parte no hace falta, por lo que dije recién. Porque si es ortonormal, el nulo no puede estar porque si no, no se va a cumplir la condición de que x por x sea igual a 1. Así que el nulo no está en F. No me hace falta pedirlo como requisito en este antecedente o ponerlo dentro del antecedente de esta implicación. Si es ortonormal, automáticamente es libre. Justamente por esto. Si es ortonormal, el conjunto es ortogonal y además el nulo no está. Se cumple esto, por lo tanto puedo concluir de que el conjunto es libre. Si tengo una base ortonormal, acá era conjunto, ahora le voy a pedir que sea base. Yo ya sé que es base. ¿Qué es lo que me agrega con respecto a la propiedad 2? Que tengo la misma cantidad de componentes que el espacio vectorial, que la dimensión del espacio vectorial. Esa es una. También yo ya sé que genera el conjunto. Esa es la otra que tengo, porque ya sabía que es libre, pero se me le agrega que es generador. Si es base, acá el conjunto es la base ortonormal, pero acá tengo 3 rayas porque lo tengo expresado en forma de tupla. Entonces, si la base es este conjunto, yo puedo calcular la matriz asociada al producto interior y va a ser la identidad. Eso, esto de acá es la matriz asociada al producto interior que la podemos calcular con esta fórmula. ¿Bien? Si tengo esa fórmula, si tengo la matriz, que la simbolizo a la matriz A, la simbolizo de esta manera, puedo venir y escribir de este lado y poder obtener la matriz formada con un único elemento que es el producto interior de X por Y. Bueno, eso es para sacar cuentas. ¿Y son necesarias? ¿La matriz es necesario? No, eso lo hace la computadora. Yo si tengo la fórmula de producto interior, la ocupo a la fórmula de producto interior y saco la cuenta y ya está, ya. Pero ¿qué va a hacer la computadora? Va a armar el software con la fórmula que yo le pida de producto interior, va a armarme la matriz y de ahí me va a sacar la cuenta de los productos interiores de todos los vectores que yo introduzca dentro de ese software para calcular el valor del producto interior. Entonces, acá
tenemos que la identidad, la matriz asociada es simplemente la identidad. Ni siquiera hace falta armar la matriz asociada. Ya sé que es la identidad. Y ahora, si también es una base ortonormal, vuelvo a tomar una base ortonormal, pero fíjense acá, en realidad es un conjunto ortonormal, todavía no es base. Acá era base, acá le saco la condición de que sea base, le pongo acá una letra P, porque no sé si va a ser la misma dimensión del espacio vectorial, y voy a obtener las siguientes propiedades. Que cualquiera sea el elemento que yo tome en su espacio generado, voy a obtener las coordenadas respecto de este conjunto de esto de acá. ¿Qué es esto? Si es conjunto ortonormal, yo ya sé que es libre. Y acá con esto estoy diciendo que es generador, el V es generador de este conjunto total que está acá. O sea que el V es base de esto, es base de este conjunto. Si es base de ese conjunto y estoy tomando un elemento en ese conjunto, puedo calcularle las coordenadas. Y las coordenadas son iguales a esta cuenta de acá. Es una tupla donde cada componente la voy a obtener multiplicando o haciendo el producto interior de x por p1. Es la primera. Y la última, x por b sub p. Y todas las otras se van a obtener de la misma manera. Para sacar las coordenadas, nosotros teníamos una fórmula que me llevaba a un procedimiento y algo un poco complicado que venía por acá. Tengo la tupla, a mí me están dando ya la tupla hecha, me están diciendo de qué manera encontrar los lambda por separado sin tener que recurrir a esta cuenta, porque para obtener los lambda tenía que hacer esta cuenta donde los lambdas eran incógnitas, utilizar la igualdad de los vectores en el espacio vectorial que esté trabajando y sumar, multiplicar y de ahí armar el sistema de ecuaciones lineales y obtener los valores de lambda. No era difícil, había que seguir la corriente nada más, pero el trabajo era largo para obtener los valores de lambda. Esta fórmula lo que me permite es usar la fórmula de producto interior, que no siempre son tan rebuscadas. Si son los productos usuales, ya salen automáticos. Y me queda entonces las coordenadas de el X. Es muy interesante de cómo se obtiene esto. Y ahora, si yo tomo dos elementos también en su espacio generado por este conjunto, voy a obtener que el producto interior lo puedo obtener en base a esta fórmula. O sea, a ver, tengo un espacio vectorial, tengo un producto interior que tiene una fórmula, pero puede suceder de que la fórmula sea desconocida, no la conozco a la fórmula. Para todos los vectores que figuran o para todos los elementos de este producto cartesiano. No la tengo a la fórmula. Perfecto, no tiene la fórmula, pero sí conoce cuáles son los valores de cualquier vector con esa base. Si yo obtengo eso, bueno, mire, lo pongo acá y voy a obtener el valor de x por y. Solamente conozco los valores de los elementos x con respecto a las bases. Listo, los pongo acá, saco la cuenta y obtengo el valor de x por y. Una maravilla. Y otra de las maravillas es que a la norma de x la puedo calcular sin recurrir a las fórmulas general del producto cartesiano. Si yo solamente sé la información de cuánto vale x relacionado con cada uno de los vectores de la base, ya listo, puedo obtener el valor de x. Fórmulas muy usadas. Estas fórmulas se utilizan muchísimo dentro de lo que es la teoría de geometría analítica, por ejemplo, obviamente con un espacio particular que es r al cuadrado o r al cubo. Y en realidad en geometría analítica no se utilizan esos espacios, se utilizan espacios flechas, con eso se trabaja en R cuadrado. Lo que pasa es que cada flecha se puede relacionar o se le puede asociar un par ordenado o una terna, depende de, de la dimensión con la que se esté trabajando con las flechas. Un conjunto de flechas que se trabaja en geometría analítica es un espacio particular de espacios vectoriales. Las flechas son
cosas particulares o espacios particulares que son vectoriales. Y hay un isomorfismo con R al cuadrado, R al cubo que nosotros vemos en álgebra lineal. Bueno, acá sigo trabajando entonces. Me acabo de hacer una marca porque voy a añadir un botón para la matriz asociada al Producto Interior. Toda esta historia de conjuntos ortogonales, ortonormales, de las propiedades, apunta a algo específico. ¿A qué apunta? Parto de cualquier conjunto con determinada condición, una condición mínima que tenga, y mi idea va a ser formar una base ortonormal. A eso voy a apuntar. Son hojas y hojas de demostraciones para llegar a eso, pero en resumen, esto se ve en cursos básicos, en resumen, lo que se obtiene es la fórmula para partir de un conjunto con la condición de que sea libre, con esa fórmula donde aparecen letras W. Las W las voy a obtener a su vez con estas fórmulas, parecen enroscadas. Hay que tenerle paciencia, pero se encuentra. La fórmula se encuentra y se encuentran los vectores W, que va a ser horrible, pero la encuentro al conjunto ortonormal. Bien, ¿y para qué me importa tener un conjunto ortonormal o una base ortonormal? Me importa por esto de acá. Más que nada por eso. Por supuesto, que tenga también la fórmula de X por Y, la norma también me va a importar siempre y cuando yo tenga que sea base ortonormal. Bien, por eso es a lo que apunta todo este lío. Y todo este lío de encontrar ese conjunto o esa base ortonormal se llama proceso de Gram-Schmidt. Está involucrado con este concepto. ¿Por qué se llama proceso o procedimiento de Gram-Schmidt? Porque tengo que ir armando los W por etapas. A este W no lo conozco si no conozco un WJ anterior. Esa es la idea de por qué es proceso, por qué es procedimiento. Acá para mí cabe más la palabra proceso, pero también se lo conoce con el nombre de procedimiento. ¿Qué necesito? Un espacio vectorial, una función que sea producto interno, definido en B, por supuesto, un subconjunto de B que sea libre. Bien, acá estaría faltando que esté contenido en B. Este conjunto entonces tiene que ser libre. Esa es la condición que le voy a poner a F. Con estos vectores voy a venir y formar estas fórmulas. W1 va a ser X1, o sea que este va a ser el W1. Y los otros W voy a obtener la misma cantidad de letras W como X tengo acá. Y la idea va a ser venir y construirlos en base a esta fórmula. Se ve fea, pero hay que poner el X u Y, que lo conozco. Conozco los WJ porque ya los he calculado en procedimientos anteriores. Tengo la fórmula para armar la norma. Este es el producto de un escalar por un vector que lo voy a sacar de esta información. Tengo la suma que la voy a sacar de acá. Cuestión que esto se puede armar. Hay que tener paciencia, pero se puede armar. El teorema de Gram-Schmidt, el que está en el recuadro se llama teorema de Gram-Schmidt, dice que yo tengo que, si F es libre, va a existir un conjunto G formado por G sub 1, G sub P, que está contenido en B menos el nulo, o sea que estos elementos van a ser distintos del nulo todos. Este conjunto G va a ser ortogonal y va a verificar esta cosa curiosa de acá. Dice que cualquiera sea el K que yo tome en I sub P, el subespacio generado que tome con subconjuntos, pero no cualquier subconjunto de F, acá tengo de X1 hasta XP, tengo que ir tomando X de X1, X2 hasta X3, por ejemplo. Si el K vale 3 hasta X3. Cuando K sea 4 voy a tener que tomar X1, X2 hasta X4. O sea que tengo que tener en cuenta la etiqueta
que tienen los elementos de F para poder venir y armar esto. Lo mismo voy a hacer con los elementos de G. Calculo los subespacios generados y me van a ser iguales. Eso es lo que dice el teorema. Es una de las tantas versiones del teorema de Gram-Schmidt. Esta es la más usada o la más productiva, digamos, del teorema de Gram-Schmidt. Hay varias equivalencias. Listo. Este es el teorema de Gram-Schmidt. ¿Cómo construyo estos G? Con estas fórmulas de acá. Esas son las fórmulas que utilizo y esta igualdad se va a demostrar por inducción. Así de simple. Esto, cuando yo construya los G, estas fórmulas me van a dar elementos ortogonales 2 a 2. ¿Sí? Que sea distinto del nulo va a salir de que el conjunto sea libre. Así se va construyendo, o sea, aplico todo lo que me da la información de libre. Acá utilizo solamente la definición de producto interior y las propiedades, nada más. Y construyo esta parte, pruebo que es ortogonal y esto se prueba eh, la igualdad de conjuntos. Y obviamente utilizando la definición de su espacio generado y ya está. Es fácil de demostrar, tedioso, larguísima en la demostración, pero es muy sencilla. Es siguiendo la corriente, teniendo en cuenta estas definiciones de los G en estos casos. Entonces, una de las propiedades que se va a derivar a partir de este teorema es que cualquiera sea el K que yo tome, cualquiera sea la cantidad de subíndices que tome, de 1 hasta P, de su espacio generado por los elementos de F, va a ser igual a su espacio generado de los W. Eso lo saco de acá, ¿ven? Los W con esta fórmula. Pero no solo eso, sino que si a esos W yo los multiplico por 1 sobre la norma de W1, acá estoy haciendo abuso del lenguaje porque parece una fracción. En realidad es una notación. Esto significa 1 por 1 sobre la norma de W1, que eso sí es una fracción, multiplicado en producto por el producto del espacio vectorial por W1. Esa es una notación. Bueno, si yo armo estos vectores, de esa forma, también el subespacio generado va a coincidir. Esta propiedad me va a ayudar para demostrar después que este conjunto es base del espacio vectorial, siempre y cuando esto sea base. Si este es base, este va a ser base. El que está dentro entre las llaves, ese va a ser base. Y si este es base, este otro, que también está entre llaves, estoy siempre refiriéndome a esos conjuntos, ese conjunto también va a ser base. Por eso esa propiedad. Otra vez, ¿cómo se demuestra? Inclusión, ¿cómo se demuestran las igualdades de conjuntos? Por doble inclusión. Además, voy a tener que este conjunto va a ser ortogonal. Lo voy a denotar como F barra ORT de, de la palabra ortogonal. Hay otra gente que le pone un cerito ahí arriba, pero nosotros hemos trabajado con un supracero arriba o con un círculo con el símbolo de la composición de funciones, también le ponen eso. Acá eso no me sirve porque ya he trabajado con ese tipo de conjuntos en la unidad de tensores, trabajamos, que significa otra cosa. Entonces, para no hacer lío, le pongo otra anotación acá abajo. Bueno, estos W que he construido mediante estas dos fórmulas va a ser un conjunto ortogonal, eso obviamente va a salir de acá, y si considero este otro de acá, esta otra formulación, va a ser un conjunto ortonormal. Y además, si la dimensión llega a ser igual a P, voy a tener que este conjunto es la base ortonormal de B. Y a eso apuntaba con todo este desarrollo, como les comentaba, a esta propiedad que está acá abajo. ¿Bien? Eso es lo que quería. También si yo ahora sé, ya con esta propiedad que tengo acá arriba, si la dimensión es n, yo puedo asegurar que existe un conjunto que está contenido en B, que es base ortonormal de B. Y la propiedad 4, ¿cómo se demuestra? Si la dimensión de B es n, significa que todas sus bases tienen cardinal n. Cardinal n. Todas sus bases tienen cardinal n.
Pero al ser espacio vectorial, porque siempre parto de que es espacio vectorial, siempre tiene base. Eso lo vimos en esta parte de acá cuando estudiamos las bases. Bien, tengo un espacio vectorial que es distinto del nulo, entonces voy a tener una base. Siempre existe una base. Si es base, por la definición de base, habíamos dicho que era libre. O sea que tengo un conjunto libre. Ajá. Si tengo un conjunto libre, puedo aplicarle. Si tengo que el conjunto B es libre, puedo aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Armar estas fórmulas, ahí voy a tener B sub on, que va a ser igual a esto, que va a ser un conjunto, y aparte la dimensión de B va a coincidir con el cardinal de B sub on, que voy a armar acá, y voy a obtener entonces que ese conjunto que he construido mediante esta fórmula es una base ortonormal de B. O sea que esa demostración, que es una existencial, es facilísima. Así de simple. Otra cosa antes que me olvide, esto se demuestra también por inducción sobre el cardinal de P. ¿Sí? Ese teorema se hace de esa manera con estas fórmulas de acá. Bueno, es un teoremazo, en realidad este de acá. Esa formulación es uno de los teoremazos de álgebra lineal. ¿Y por qué? Porque cualquiera sea el espacio vectorial que tenga producto interior tiene una base ortonormal. Y si tengo la base ortonormal, tengo las fórmulas de las coordenadas en forma rápida. Y eso a la computadora le fascina. Le va a fascinar tener bases ortonormales. Por eso las canónicas, recordemos que las canónicas eran el ejemplo clásico y típico de las bases ortonormales. Por eso es que le fascinan a la computadora porque tienen unos y ceros, bla, 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 pero tienen unos y ceros y son ortonormales. Hay bases canónicas que no tengan unos y ceros, perdón, hay bases ortonormales que no tengan unos y ceros, que no sean las canónicas. Sí, hay otras bases y esas son feas, bien feas, pero a la computadora le gusta. No hay problema con eso. Le gusta por la fórmula de las coordenadas y del producto interior también. Bueno, ahora sí, relaciones de ortogonalidad. Como les dije acá, en esta diapositiva hablábamos de vectores ortogonales, donde X e Y son elementos del espacio vectorial. ¿Qué pasa si tomo conjuntos ahora? Y acá vienen las relaciones de ortogonalidad. Tomo dos conjuntos que sean distintos de vacío, porque si es igual al vacío tengo que introducir otras definiciones o ver que las proposiciones se cumplen trivialmente, bla, 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 bla. No tiene sentido. Acá tengo dos conjuntos que son distintos de vacío. Voy a decir que son ortogonales. Si yo tomo un elemento que está en uno de ellos y tomo otro que está en el otro conjunto, tienen que ser ortogonales. Esa va a ser la relación para que yo diga que sean ortogonales 2 a 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un elemento, un solo elemento fijo del espacio vectorial y un subconjunto que sea distinto de vacío de B? También fijo, los dos son fijos, los tengo desde antes. Voy a decir que el vector es ortogonal al conjunto si solo si todos los elementos del conjunto son ortogonales a ese vector fijo. La simbolización o la notación, no sé si es simbolización, si esa palabra existe, la notación para conjuntos ortogonales y de vector ortogonal con conjunto es la misma que para los vectores. Es el símbolo de perpendicularidad. Cosas interesantes que si yo tengo que, quiero ver que los subespacios generados por estos conjuntos F y G son ortogonales, simplemente tengo que ver los elementos. Los conjuntos por lo general tienen elementos que yo puedo distinguir, que puedo ver. Entonces es más fácil trabajar con los conjuntos que con los subespacios, que es la mayoría de las veces son conjuntos infinitos.
Entonces por ahí es más fácil trabajar directamente con los conjuntos. Entonces, si yo sé que son ortogonales los conjuntos, puedo asegurar que los subespacios, esas cosas infinitas que tienen ecuaciones incluso, es mucho más sencillo de trabajar. Bien, para ver qué es ortogonal. Y va a valer el sí solo sí. Si yo sé que los subespacios son ortogonales, los conjuntos serán ortogonales. ¿Qué pasa con el elemento? Acá, el subespacio generado, acordémonos que es un conjunto. Es conjunto. O sea que también va a verificar esta proposición de acá. Pero en vez de trabajar con todos los elementos de algo grandísimo, trabajo con algo que quizás sea grande, pero no tan grandísimo como lo es el subespacio. Entonces trabajo simplemente con el F, pruebo que es ortogonal el vector A con el F y listo. Ya tengo todo el subespacio. ¿Bien? O sea, tengo información de todo el subespacio. Y vale la recíproca, por supuesto. Demostraciones que con la definición de su espacio generado y de conjuntos ortogonales se prueban facilísimas, facilísimas, sale directo todo, lo mismo que para esta otra condición. Acá uno, después de todo lo que hemos vivido con las bases de las formas canónicas, tensores y todo lo otro, determinantes, esto sale maravilloso. Es maravillosa las demostraciones porque salen fáciles, muy fáciles. Si uno se las sabe de memoria a las definiciones o a las propiedades, mucho más fácil todavía. Ahora sí hablamos de uno de los tópicos que queríamos ver, que era complemento ortogonal, que va a formarse, es un conjunto que se va a etiquetar de esta manera y se va a formar con un subconjunto distinto del vacío de B. Y también voy a tomar un subespacio para hablar después de otra cosa. Pero lo único que necesito para hablar de complemento ortogonal es que sea subconjunto distinto de vacío. Entonces, tengo que el complemento de ese conjunto no vacío se va a llamar complemento ortogonal, se va a denotar de esta manera, es simplemente este conjunto de acá, de todos los vectores que son ortogonales al conjunto F. Y ahora se vienen propiedades. ¿Por qué interesa este conjunto? Porque es su espacio. Tomo un conjunto cualquiera, de 2, 3 vectores, una cantidad finita de vectores, que no necesariamente es cerrado para la suma o para el producto de B. Bueno, el conjunto que yo arme con esta formulación sí va a ser cerrado para la suma y el producto de B. Una maravilla este conjunto. Es subespacio. Además, también puedo entrar a jugar, ver qué subespacios famosos conozco. Ahora sí pido que el F sea subespacio. Por ejemplo, el conjunto formado por el nulo. El ortogonal es todo el espacio. Ahora, si calculo, pongo en el lugar de la letra F, pongo al B, al mismo espacio vectorial, es conjunto. Así que lo puedo escribir en ese lugar porque verifica esa condición. Calculo el ortogonal. Este conjunto es simplemente el espacio formado por el vector nulo. El conjunto formado por el vector nulo, que también es un espacio vectorial. Ahora, si calculo o si considero en ese lugar al subespacio generado por el mismo F, vamos a obtener el mismo resultado. Otra gran maravilla de este conjunto, de la nobleza de ese conjunto. Ahora, si yo sé que el S es subespacio de B, calculo el ortogonal, voy a obtener un conjunto. Vuelvo a calcular el ortogonal del conjunto anterior y vuelvo a obtener ese conjunto. Bueno, si hago ortogonal, ortogonal y lo que está acá abajo es subespacio, esta cosa me da el mismo subespacio. Si el S no fuese subespacio, simplemente un subconjunto, esta igualdad no se va a verificar. Acá tiene que ser subespacio para que valga la igualdad. Y otra cosa maravillosa del complemento ortogonal, cuando tengo un subespacio, calculo el ortogonal de S, ahí está, calculo el S, hago la suma directa, me va a dar B.
¿Se acuerdan que la suma directa, cuando yo tenía esa expresión, significaba que cada elemento de B lo podía escribir como un elemento de S más un elemento de este otro término de acá? Y esa descomposición en suma de cualquier elemento de B era única. Entonces es una maravilla, maravilla, maravilla que valga esta igualdad. O sea, que B sea suma directa de cualquier subespacio con su ortogonal. Si tengo el subespacio, siempre puedo encontrar el subconjunto ortogonal, siempre. Entonces, voy a tener al B descompuesto en suma directa siempre. A un X cualquiera lo voy a descomponer en elementos que están en conjuntos más chiquitos que B. Una gran, gran maravilla. Y a partir de esta igualdad va a resultar también que puedo calcular la dimensión del conjunto ortogonal, que simplemente es la dimensión de B menos la dimensión de S. La cantidad de variables libres de B menos la cantidad de variables libres de S va a ser igual a la dimensión de S ortogonal, sin necesidad de calcular las variables libres de S ortogonal, que se puede calcular, o sea, no es problema, pero muchas veces este dato, esa información, es interesante obtenerla. Por último, tenemos las proyecciones ortogonales, que son funciones. Todos estos dos temas, primero, yo necesito hablar de complemento ortogonal por la descomposición, y segundo, necesito hablar de proyección ortogonal porque acá voy a utilizar justamente esa descomposición. ¿Para qué me sirven las proyecciones ortogonales? Primero, son transformaciones lineales de B en B. Tomo el S, que es su espacio, la proyección la voy a armar en base a ese subespacio, pero es una transformación lineal, mismo dominio, mismo codominio. ¿Cómo voy a considerar o cómo voy a decir que esa transformación es proyección ortogonal? ¿Qué se debe cumplir? Que la función mande a los elementos de S al mismo elemento. O sea que va a ser como una especie de restricción a la identidad en S. Bien, la P sub S. Y además va a verificar que si está en el ortogonal, en el conjunto ortogonal, me lo va a mandar todo al nulo. Es muy buena la definición que tiene la proyección ortogonal, porque una riqueza bárbara lo que se obtiene a partir de esta definición. Y se le va a llamar a la imagen de X, del de X, por medio de la proyección, se le va a llamar proyección ortogonal de X en S. Y para que un elemento cualquiera sea considerado la proyección ortogonal de X en S, se necesita que el X esté en B, que ese S que estoy acá bautizándolo como proyección ortogonal de X en S, debe estar en S, y también debe ser la imagen de X por medio de S. Eso es lo que, dos definiciones muy potentes que entran ahora en juego, y se van a verificar propiedades muy bonitas porque se demuestran derechito por lo que dice. La imagen de la función va a ser el conjunto S y el núcleo de la función va a ser el ortogonal. Y salen derechito de la definición de la proyección. Y una propiedad muy interesante es que si yo tengo una base ortonormal de S, recordemos que a bases ortonormales las puedo construir en base al proceso de Gram-Schmidt mediante esa fórmula, o sea que bases ortonormales siempre voy a tener y las voy a conocer. Me fui a otro tema. Acá. Entonces, tengo siempre bases ortonormales, por lo tanto, siempre voy a obtener la fórmula de la proyección ortogonal. Cualquiera sea el elemento de B en base a esa fórmula que ven ahí. Si P es el cardinal de la base ortonormal de S, solo de S, tengo el S, tengo la fórmula de la base, obviamente tengo el producto interior, listo, vengo y la armo esta fórmula, ya tengo la proyección ortogonal para todos los elementos de B, solo con la fórmula
con la información de S, solo con la información de S. Y por último, por eso está en rojo, me interesa esa fórmula. Por último, lo que obtengo es que si la dimensión es n, puedo calcular algo que les gusta mucho a esta gente, que es la proyección, que ese punto, esa imagen, este valor con esa fórmula, es el punto más cercano de X a S. Bien, eh, yo tomo, a ver, ¿cómo lo dibujo a esto? No sé cómo. Supongamos que yo acá tengo un espacio cualquiera en X. Todo el plano es, supongamos que B es R cuadrado. Acá tengo X, ¿bien? Un punto del plano. Tengo una recta que llamémosle S. Esta recta no está en cualquier lado. Estoy en R cuadrado, recuerden. Esa recta no es cualquiera. Si yo hago un dibujo cartesiano de R cuadrado, me va a quedar que este es R cuadrado, ahí tengo X por ahí metido, y el S sí o sí tiene que pasar en el origen porque el S tiene que ser su espacio, es uno de los requisitos. El punto más cercano de este punto a esta recta, ¿cuál es? Y si yo trazo una recta perpendicular, tendría que haberlo hecho en GeoGebra, perpendicular, el punto más cercano de X a la recta es la intersección de esta línea que la tendría que haber hecho de puntos que interseca ese segmento perpendicular a la recta S. O sea que ese puntito de ahí, ese que está ahí, lo vamos a dibujar en otro color, ese punto que es la intersección sería P sub S de X. Esa es la proyección ortogonal. ¿Por qué es proyección ortogonal? Porque acá en R cuadrado me forma 90 grados esta línea de puntos con la recta S. Y este punto, ese punto que está ahí, es el que pertenece a S y es el que está más cerca de X. Porque si yo trazo otra línea, vamos a hacerla en verde, de X a S, del punto S. Acá, si yo hago esa línea y mido la distancia que hay de X a ese punto de intersección entre la línea verde y S, voy a obtener una medida, pero no va a ser más cercana esa distancia de X a ese punto. La medida de ese segmento va a ser más grande que la medida de este segmento rojo punteado que tengo acá. Cualquiera que sea el punto verde, o sea, la línea verde que yo trace y que interseque a la recta de S, siempre me van a dar medidas más grandes, estos segmentos en verde, que este que voy a tomar acá de P sub S. O sea que en definitiva, si yo lo miro en R cuadrado, para darle algo como una visión geométrica al asunto, me queda que la imagen de la proyección es el punto más cercano de X a S. O sea que esta cuenta me va a dar en R cuadrado las coordenadas de este valor. ¿Bien? Estoy hablando en R cuadrado, me va a dar un par ordenado porque acuérdense que P sub S de X pertenece a B y B es R cuadrado, me está dando un par ordenado es lo que me va a dar acá. Bien, esta cuentita me da un par ordenado en R cuadrado, con B igual a R cuadrado. Entonces, eso de que es el punto más cercano viene porque lo estoy mirando o estoy trayendo de R al cuadrado la idea para hablar en cualquier espacio vectorial. Eso lo hace eh, la mayoría de los libros, pero en realidad, ¿qué puedo hablar de punto más cercano en cualquier otro espacio que no sea R cuadrado? Tengo, por ejemplo, R a la cuarta, no tengo dibujo, entonces, ¿cómo puedo hablar de punto más cercano? Hay otra cosa de fondo que es distancia, que eso no lo vemos nosotros en este curso. Hay una definición de una función que se llama distancia ométrica y por eso es que se puede hablar de más cercano, pero no lo vemos acá. Ahora, si yo quiero ya hablar concretamente en términos, se me va la diapositiva si lo agrando, acá. Si yo quiero hablar ya en términos
de álgebra lineal. ¿Qué significa P sub S? Que sea el punto más cercano de X a S. Significa que la norma del vector que yo arme con X menos P sub S en X con la proyección ortogonal, ese vector, esa resta, le calculo la norma, va a ser el mínimo de todas las normas que yo arme con el X restándole un elemento cualquiera que esté en ese y cuya resta, eso que yo ponga ahí adentro, es ortogonal al conjunto S. Eso es lo que significa, en términos generales, dentro del contexto de espacios vectoriales, que sea el punto más cercano.